¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a las 5 de las 7. Nos acompaña Ricardo Gómez Palma y vamos de inmediato con el desarrollo del programa que hemos preparado para el día de hoy. Estas son las 5 de las 7. La primera, el presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, confirmando lo adelantado, señala que este domingo los peruanos vamos a conocer el nombre de su primer presidente de Consejo de Ministros, el nombre de quien va a encabezar el primer gabinete ministerial de PPK. El nombre de Fernando Zavala es el que se ha mencionado con más insistencia. PPK también lo ha revisado y ha dicho que es una opción. La segunda. El congresista Johnny Lescano advierte pues contradicciones y peligros en la posibilidad de que PPK revise de entrada al iniciar precisamente su mandato lo que se ha modificado en cuanto a las AFPs. Señala Johnny Lescano, congresista que ha tenido un papel visible en este tema de la reforma de las AFPs, que los allegados a Pedro Pablo Kuczynski tienen intereses en el tema de las AFPs. La tercera, y aparentemente no habría problemas para que Pedro Pablo Kuczynski consiga del legislativo la concesión de facultades legislativas para hacer frente a los problemas más urgentes de nuestro país. Se ha adelantado además que se va a pedir facultades para legislar en materia de economía, seguridad ciudadana, corrupción y también saneamiento. La cuarta, el gobierno de Ollanta le deja más de 200 conflictos sociales por resolver a Pedro Pablo Kuczynski, entre los que se encuentran los que dan cuenta de conflicto para el desarrollo de importantes proyectos mineros como Tía María en Arequipa y Las Bambas en Apurímac. Esto de acuerdo a los reportes que ha presentado la Defensoría del Pueblo. Y la quinta, un hallazgo de una nueva pintura rupestre dentro de la reserva, dentro del Parque Nacional de Machu Picchu. Es la última noticia en cuanto pues al desarrollo turístico de la ciudad del Cusco, de la región del Cusco y particularmente del principal atractivo de todos los peruanos, la ciudad inca de Machu Picchu. Muy bien, y para comentar los temas propuestos esta noche nos acompañan los congresistas Víctor Andrés García Belaunde y en realidad el abogado, no congresista, Mario Castillo Freire, abogado y analista político también. Mario, gracias. Buenas noches, bienvenido. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Bueno, tenemos la confirmación por parte del propio Pedro Pablo Kuczynski. Y vaya que si estamos especulando y presionando por conocer el nombre del presidente del Consejo de Ministros y de los demás integrantes de ese gabinete, bueno, nos ha confirmado que, como lo adelantó hace algunos días, el día 10, este domingo, este fin de semana, vamos a conocer el nombre de esa persona. Él, medio en broma, medio en serio, nos había dicho que era un hombre, que era joven, que era independiente. Primero dijo que era gordito, después se rió y dijo, no, ya no es gordito. Y todos ubicaron una figura más rápidamente que otras. La de Fernando Zavala, quien fue su colaborador directo, trabajó con el Ministerio de Economía durante el gobierno de Alejandro Toledo, y luego cuando PPK fue jefe de gabinete, Fernando Zavala quedó como ministro de Economía. Todo parece indicar que él es el escogido. Víctor Andrés, ¿qué te parece a ti? Bueno, ante todo, sí, parece que es el escogido. Él ha bromeado un poco con varios nombres.
habló inclusive de un tipo de pelo, de arete, en fin, ¿no? Sí. Pero eso ya era para despistar, sí, me parece, sí, ¿no? para despistar. De repente no ha logrado su cometido, ¿no? Porque va a ser... Parece que no. Parece que ya había soltado prenda. Sí, ya va a ser Fernando Zavala, y después Mecha Arauz de alguna manera dijo que eso era una broma, ¿no? Ahora, yo creo que él tiene que definirse. Parecería que la falta de definición es por falta de equipo. Esa es la impresión que tengo yo. Tiene demasiada gente que lo visita con su currículum bajo el brazo y que se lanza para ser ministro. Algunos congresistas amigos, inclusive ya que no van a la reelección, se han ofrecido juramentar. Han dicho sí juro, ya están diciendo sí juro, solamente con saludar a Kuczynski. Y hay mucha gente interesada en subirse al cargo del gobierno, muchísima gente. Ahora, en el tema del Kuczynski ha dicho, señores, yo elijo al presidente o yo designo al presidente del Consejo de Ministros y él designa a los demás. Con él, junto con él designamos a los demás. Así es, porque de acuerdo a la Constitución, evidentemente el presidente del Consejo de Ministros tiene que opinar o tiene que proponer. Pero no los elige finalmente. Y en todo caso, acá hay una incongruencia, porque si él quiere aplicar la Constitución estrictamente, no ha podido o no ha debido nombrar ministro de Economía antes, que es Torne. Sino esperar que el presidente del Consejo de Ministros lo proponga. Es una prerrogativa. Y no está propuesto. Entonces yo creo que en realidad él va a decidir y escoger y solamente va a esperar ganar un poco de tiempo con el tema de Zavala y que luego vendrán otros de acuerdo a las circunstancias, porque evidentemente están tendiendo puentes con una serie de sectores del Estado, de la sociedad, de los gremios, de los sectores económicos, empresariales, políticos, y por lo tanto, al final, armarán un gabinete. Pero me da la impresión de que los ministros van a ser nombrados uno a uno hasta el final. Mario, ¿tú? Bueno, yo en realidad creo que esta demora ya debe tener fin, ¿no? Porque se genera una incertidumbre, creo que innecesaria en la opinión pública, porque claro, todo el mundo quiere saber quiénes van a ser los ministros. Pero existe una demora, Mario, perdón que te interrumpa, porque, por ejemplo, Ollantaytamala designó su gabinete 2 días antes, me parece que lo hizo público, ¿no? Digamos, no es muy buen referente. ¿No? Lo que ocurre es lo siguiente, yo no estoy imputando... Todos presionamos yo al no estoy PPK. imputando ninguna culpa a nadie. Yo entiendo las dificultades que debe tener el presidente electo, primero porque él ha salido elegido con un partido que no ha sido mayoría, digamos, en la primera vuelta. Está tratando de tender puentes. Esa demora también puede tratarse de que él está tratando o intentando buscar a las mejores personas en cada sector. Y también a que esos puentes con los partidos políticos implica que con las organizaciones con las que trate no siempre hay unanimidad de criterio en cada organización y dentro de ella se tiene que llegar a algunos consensos de repente para proponer a alguien. Él mismo se puso el plazo al final también, él dijo el 10 de julio, punto. Claro, 10 de julio para nombrar al primer ministro, ¿no es cierto? Pero, digamos, lo que creo es que ya hay mucho nombre voceado. No sé, pero hay algunos ministerios en los cuales incluso hay 2, 3 y hasta 4 personas sobre las cuales se ha hablado. No sé si porque se ha querido hablar desde, digamos, las instancias del futuro gobierno o porque son las personas que están promoviendo también. Las que se autoproponen. Como ministros. Claro, los candidatos no tienen, siempre tienen un amigo por ahí allegado al partido de gobierno que menciona su nombre, o un periodista amigo que le dice, ¿estaría dispuesto a aceptar? Ahora, yo lo que sí quisiera es plantear esto, ¿no? Yo lo que creo es que este nuevo gabinete debe ser un gabinete que dé ilusión, dé esperanza a la gente. Yo no, digamos, si habláramos de una selección de fútbol, yo apostaría en este gabinete a que esté conformado por nuevas figuras, para que la gente pueda tener ilusión con gente capaz, pero que a la vez pueda tener la confianza del presidente. ¿Por qué digo esto? Porque si al final la foto que va a haber el día 28 de julio, en la juramentación, es un gabinete de personas en donde todos ellos ya han juramentado o prestado juramento alguna vez como ministro de Estado, bueno, lo que tendrá que hacerse es simplemente verificar cuál ha sido la gestión anterior y un poco hacer la proyección de cuál va a ser la gestión futura, porque la persona es la misma. Entonces yo creo que ahí debe tenerse mucho cuidado en este tema, ¿no? La esperanza de la gente y la ilusión de lo que significa un nuevo gobierno cuando se está en 0 kilómetros no debe perderse por anticipado. Yo creo que lo que dice Mario es cierto y además creo que el presidente tiene que nombrar lo antes posible a los ministros. El domingo viene el primer ministro y yo diría que deberían venir el resto lo más pronto posible,
Porque, primero, para que los ministros que van a actuar se preparen y participen en la transferencia, que es fundamental. Carteras clave. ¿Cuáles son? Por ejemplo, transportes y comunicaciones. Estamos viendo el tema, ayer ha salido una información preocupante del app de Jorge Chávez, del gerente general, que dice que no van a construir la segunda pista de aterrizaje ni el terminal si el gobierno no les prorroga la concesión por 25 años más. Entonces, es un chantaje. Entonces hay que firmar una séptima adenda. ¿Quién la va a firmar? ¿El que sale o el que entra? El que entra tiene que ser, evidentemente. Exactamente. ¿No? Bueno, pero ¿quién es el que entra? Son 25 días más que nos vamos a demorar. Por eso es que es importante que se sepa quiénes van a ir. Primero, para que vayan trabajando en la transferencia. Y segundo, para no seguir especulando y para no seguir dando expectativas a mucha gente que se siente ministro y que no lo va a hacer. Mencionaba carteras clave, por ejemplo, está evidentemente la del interior. Miren el problema que hemos tenido con, nuevamente, patrulleros. No podemos comprar ni ambulancias ni patrulleros, estamos en una situación muy complicada. Gino Costa no lo va a hacer, así se los ha dicho, a pesar de haber sido el encargado de manejar ese tema en el plan de gobierno y proponerlo durante la campaña. Y bueno, nombres escasean en ese sector. El que se ha lanzado es Daniel Urresti. ¿Qué les parece? ¿Una broma de mal gusto o una posibilidad por ahí, Mario? ¿Qué crees tú? A ver, yo no niego que hay gente muy capaz y que ya ha tenido un ejercicio en cargo público, incluso residente, como seguramente el general Urresti, que pueden asesorar al ministro, que pueden asesorar incluso al presidente, que pueden dar ideas dentro del partido de gobierno, etcétera. Pero lo que yo digo es, digamos, es parte de lo que mencionaba hace un momento, es decir, si el gabinete... Lógico, entonces, incluso lo que se cuestionaba hace un momento, o sea, si las comisiones de transferencia tienen un alto componente de personas que han ocupado cargos públicos en este gobierno, entonces, ¿cuál es precisamente esa distinción que va a marcar el nuevo gobierno con respecto al actual o con respecto a otras gestiones en diversos sectores? Yo con esto no estoy descalificando a nadie. Yo lo que estoy diciendo... de repente hace una selección tipo resto del mundo, ¿no? Yo agarro, me rodeo de las mejores figuras de gobiernos pasados. El problema de las elecciones del resto del mundo es que no necesariamente juegan bien y juegan cohesionadas. No. Es un poco lo que decía Víctor Andrés. O sea, el nombramiento, digamos, oportuno va de la mano precisamente con el trabajo de conjunto. O sea, no hablamos aquí de individualidades que pueden ser genios en cada sector, pero debe haber un trabajo de conjunto. Y esto, perdón, sí, una línea. Sí. Y esto evidentemente también forma parte del problema de un partido joven, un partido nuevo, que es el partido efectivamente que ha reclamado un espacio. Para completar lo que dice Mario, el resto del mundo solamente ganan cuando los dejan ganar. Claro, porque es el equipo de invitados, es un amistoso que metan gol. Es un amistoso y solamente ganan cuando los dejan ganar. Esa es la verdad. Bueno. Pero mencionabas tú una cartera clave también, Víctor Andrés, la cartera de economía, que ya está y que se adelantó a todo. La economía, ¿no? Ya está designada, por lo tanto, sigue siendo clave, pero ya está designada. ¿Ya está bien? Yo creo que es un hombre valioso y sabe, me preocupa el tema de las AFP, me preocupa cuál es lo que piensa él hacer con la regulación, por ejemplo, los intereses exagerados, los intereses de consumo, me preocupa ¿Lo ves muy cercano a la empresa? Muy cercano a los sectores económicos, digamos, sin independencia, que lo sabremos cuando empiece a trabajar, evidentemente, ahora estamos especulando, pero cuando estás tan ligado a los sectores a los cuales vas a regular de alguna manera, bueno, ahí puede haber un problema de conflicto de intereses, ¿no? Ojalá que no sea así, ¿no? Veremos cómo se desenvuelve y, por supuesto, PPK ya ha dicho algunas cosas, ha dado algunas ideas, tratando precisamente de desmarcarse de esa imagen que él mismo tiene también para aproximarse un poco más al centro y un poquito quizás a la izquierda. Recordemos que al inicio de la campaña pareció una broma cuando PPK decía que era de izquierda, ¿no? Pero bueno, eso forma parte ya del anecdotario político de nuestro país. Vamos a hacer una pausa muy breve, regresamos de inmediato. Muy bien, estamos de regreso con las 5 de las 7, nos acompaña Ricardo Gómez Palma. Esta noche están con nosotros Víctor Andrés García Belaunde y Mario Castillo Freire, congresista de la República y abogado y analista político respectivamente. El segundo tema propuesto es el de las AFPs. Hemos visto cómo cuando no se han querido regular y no se han regulado desde el propio sistema, el sistema privado de pensiones, el Congreso ha iniciado un proceso de reformas que ellos
desde las AFPs han advertido peligroso. Pero ¿qué piensa PPK? No lo sabemos muy bien, porque en principio PPK también consideraba, me parece, que era lo que dejaba entender con sus declaraciones, que estas reformas no debieron hacerse de la forma como se hicieron en el último tramo de trabajo del Parlamento que está de salida, que son parches. También hemos escuchado a Mercedes Arauz, Alfredo Torne referirse al tema. Sin embargo, tenemos una ley aprobada por el Congreso, que el Juan Cheput, congresista electo por PPK, dice que se va a respetar, pero bueno, el Juan Cheput es una voz dentro de otras al interior de ese partido. ¿Cómo ven ese tema? ¿Qué interpretas tú, Víctor Andrés? A ver, hemos sabido que Alfredo Torne en enero pasado, en la revista Gestión, en el diario Gestión, dijo algo sobre la inconveniencia de esta ley aprobada por el Congreso. La primera, la segunda no había salido. Y sabemos que PPK, antes de iniciar la campaña, algo también dijo parecido, pero no fue una cosa definitiva. Sin embargo, desde la campaña no han dicho nada. Inclusive nosotros hemos pedido que aclaren su posición y no han dicho nada. Y ahora resulta que ya elegido presidente electo, PPK y su equipo están diciendo que hay que revisar, que eso es una ruina. Sí. Lo dijo PPK en Chile. Yo estaba en Chile en la cumbre de presidentes porque había empresarios, banqueros. ¿Qué dijo PPK sobre estas reformas a las AFPs que se han hecho en el Congreso? Bueno, que no recuerdo la frase exacta, pero algo así como que el Congreso había perjudicado o había perforado el sistema. Sí. Y los chilenos estaban muy preocupados. Yo he estado conversando con ellos y con muchos de ellos, presidentes de esa AFP en Chile. Ellos quieren revertir y presionar al gobierno peruano para que revierta las cosas porque temen llegar a Chile. Así como aquí hicimos las AFP a la imagen y semejanza de las chilenas, ellos temen que ahora las reformas peruanas se apliquen allá también, ser copiadas. Exactamente. Y ellos, y la Bachelet propuso una comisión presidencial cuando llegó al poder a los 100 días, que se duró un año, la comisión Bravo, que la presidió el economista David Bravo, para hacer unas reformas. Y estas reformas planteadas después de un año eran prácticamente para no cambiar mucho. Por ejemplo, decían que debía ser obligatorio la afiliación de los independientes, que acá se trató de hacer y se rechazó. Segundo, que el subsidio del Estado debería subir a las AFPs. Allá la subsidian, ¿no? Allá la subsidian, para llegar a una cuota mínima, digamos, ¿no? En tercer lugar, decían que había que subir el aporte a 20%. No, vaya, ojo con eso. O sea, de 10 a 20, o sea, en realidad es a 23, porque son 3% más por comisiones, etcétera. Que había que subir la edad de jubilación. Allá hay 67 años, hay que subirla a 70. Y la mujer allá se jubila a los 60 años. Es diferente que en el Perú. Acá en el Perú la mujer y el hombre se jubilan a los 65, lo cual es un error. En Chile es 60 y 67. O sea, hay una diferencia. ¿Por qué? Porque en las parejas lo normal es que el hombre sea 5 años mayor que la mujer. Y la idea es que los dos se jubilen juntos. Tú cumples 70 o 65 y tu mujer cumple 60 y los dos se jubilan juntos. O si la jubilación es 70 y la mujer se jubila a los 65, los dos llegan a la misma edad y se jubilan juntos. Ahora en el Perú, el hombre llega a los 65, se jubila y tiene que esperar 5 años más cuando él tiene 70 y su mujer llega a los 65 para que recién hacer vida de jubilados. O sea, eso no está, no es aceptable en una parte del mundo, siempre hay una diferencia. Bueno. Entonces, y luego quieren ellos, además, aparte de eso, quieren algo más, uno de los puntos más, no recuerdo en este momento, pero en el fondo la Comisión Bravo no ha solucionado los temas de Chile. Que también enfrentaban... Y ellos quieren hacer una Comisión Bravo en el Perú que le han sugerido, vamos a ver si se hace, ¿no? Le han sugerido al gobierno que en el Perú puede tener desgraciadamente los mismos resultados. O sea, al final querer volver atrás, y eso es lo que creo que no se puede aceptar. Bueno, Mario, el congresista Johnny Lescano, uno de los más activos congresistas parlamentarios en esta materia, advierte que PPK no está diciendo toda la verdad y que su intención es precisamente eso, ¿no? Revertir estas reformas que se han hecho en las AFPs, porque hay en su entorno más inmediato gente que tiene intereses en el tema del sistema privado de pensiones. Claro, ahora, mira, yo creo que en principio las reformas que se han producido en las últimas semanas en torno al sistema de pensiones, independientemente de su bondad o no en el sistema mismo, que habrá que evaluarlo con el paso del tiempo, sí son medidas que han tenido aceptación general de la población.
Y ese es, desde el punto de vista político, el principal problema que va a tener el próximo gobierno en relación a cualquier marcha atrás al respecto. Quítale a la gente plata que ya tiene en el bolsillo, o que puede tener. O quítale la expectativa de que la va a tener cuando corresponde su puesto, o si todavía no lo he hecho, que ya no lo puede hacer en el futuro. Yo creo que esa situación va a ser muy complicada por varias razones. En primer lugar, porque en esta etapa en la que todavía no se han pedido facultades legislativas, porque formalmente recién se van a pedir cuando se sea gobierno, tiene que serse muy cauto con lo que se dice o con lo que se adelanta, porque de lo contrario, el propio futuro gobierno puede irse minando el terreno de aquellas áreas donde va a pedir facultades legislativas. Le van a decir, te doy facultades, pero no para no esto, las no AFPs. esto otro, y no usted, claro, como ya se acaba de escuchar, pero no para las AFPs. Y claro, si se lanza otro comentario, será tampoco para ese otro tema en el que no me gusta lo que quieres hacer. Sí. Entonces, un poco que, y eso lo veremos en el siguiente tema, ¿no? Las facultades legislativas son un poco de una apuesta hacia el futuro, un gesto de cortesía, digamos, de un Congreso de la República hacia un Ejecutivo pero que la necesita. Pero por eso digo, pero en relación a este punto preciso, yo creo que no hay que tener miedo de tratar el tema, no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde un punto de vista de eventual pacto político entre los diversos sectores. Porque generalmente cuando se habla de las AFPs, siempre se dice, no, este es un tema técnico y los políticos lo valoran, ¿no es cierto? Sí, pues, pero... Puede haber ocurrido, pero... Perdón. Tema, las AFPs nunca quisieron autorregularse o modificar cómo estaba operando el sistema en beneficio de los afiliados, que son los dueños de la pelota, son los dueños del dinero, de la enorme cantidad de dinero que en buena hora ha generado el sistema. Pero los afiliados sentían que se estaba haciendo injusto con ellos y que quienes administraban sus fondos estaban, y qué bien que ocurra, ganando plata, pero no queriendo modificar ni un pelito para favorecer a los afiliados. Si me permites una línea para tener la mejor forma de que las cosas en una materia técnicamente sensible y muy importante salgan mal, es tratando de que nunca se discute, políticamente hablando. Eso, la responsabilidad mayor recae en las AFPs. No, yo... ¿Te parece? De entrada. Sí, totalmente. Yo fui el primero que presenté proyectos de leyes para modificar las AFPs el año 2006. 2006. Desde esa época estoy luchando para hacer unos cambios. Yo creo en el sistema, pero no creo que el sistema tal como está hecho. Bueno, empezó con unas reglas que podíamos ir modificándose, ajustándose. Pero siempre tuve la oposición de la AFPs y el Ministerio de Economía, que trabajan de la mano de la AFP. Siempre, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, al final, lo que se ha hecho es la presión de la gente ha llevado al Congreso a que tome decisiones mucho más drásticas de los que se pensaban tomar en su momento. Así que bueno, cuando tú embalsas las expectativas y se rompe el dique, el agua cae. Exactamente. Y lo que también se planteaba era que estas reformas que eran, digamos, llevar las cosas al otro extremo, pues de alguna manera deberían motivar, y eso sí lo que puede pasar en el próximo Congreso, en el próximo Parlamento, motivar una discusión mayor para una reforma integral del sistema que lleve las cosas a un punto medio, que no afecte el sistema, pero que beneficie o otorgue mayores facilidades, beneficios, seguridades a la afiliada. Exactamente, o sea, en el Chile fue más fácil crear las AFPs porque no había un sistema único de jubilación, de pensiones. Había cajas de pescador, lo que había en el Perú, había 50, la caja del albañil, del carpintero, del ebanista, en fin, 50 cajas de jubilación. Todas estaban quebradas el año 82. Entonces se creó este sistema único y privado. Pues en el Perú no era así. En el Perú había una ONP que tenía problemas y dificultades, de acuerdo un poco al Estado, al gobierno de turno, pero no había pues ese caos, ese desorden. Y al crear las AFPs le has quitado gente que va a la ONP y por lo tanto el caudal de dinero que entraba allí automáticamente se desvió al otro lado. Pero después de 23 años se ha dado cuenta que uno no ha quebrado y el otro no da toda la satisfacción del caso. Y por lo tanto hay que buscar una reforma que pueda ayudar a ambos sistemas que finalmente tienen que cohabitar, convivir. No se puede anular ni uno ni el otro. Y que me parece que la reforma primera va a llegar por el tema de qué se hace con ese 95,5 del que ahora se dispone en su totalidad. Que tampoco se trata de que esté obligado a retirarlo.
puede seguir contratando un seguro, puede dejarlo en la AFP, o pueden estar llegando productos nuevos. Los bancos ya están sacando propagandas acerca de qué pueden hacer los jubilados con ese dinero. Ahora, de manera responsable. El tema, digamos, si esto fuera objeto, no lo sé, del pedido y luego del otorgamiento de facultades, debe tenerse mucho cuidado con lo que se legisle a este respecto. Primero porque los planteamientos de los partidos políticos en general no han sido muy específicos en cuanto a este tema de las pensiones, por lo menos en cuanto a PPK. Y en ese sentido no debería correr el riesgo, por eso yo hablaba del pacto político al respecto, de crear un foro entre los partidos, o sea, no crear un foro adicional, sino que sea un tema de discusión, ¿no es cierto?, seria de los partidos políticos. Técnica y política, no hay por qué tenerle miedo a la palabra política, porque eso va acompañado del tema técnico. El tema técnico no está, o sea, lo técnico nunca en una sociedad en donde el gobierno se ejerce por los poderes del Estado, por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, está desligado del tema político. Si fuera por cuestiones técnicas, nunca se sube el sueldo mínimo vital, por ejemplo. También. Bueno, pero por ejemplo, si automáticamente eliminan la famosa tabla de mortalidad de 110 años que querían subirla a 115, comenzó Silowski antes que se vaya, a 115, si esa la bajan y le ponen, que fue una de las cosas que también ha propuesto la Comisión Bravo, que es de lo más acertado, pero todo el resto ha sido cosas absurdas, pero eso sí me parece acertado, en el sentido de que la tasa de mortalidad se establezca de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística. Punto. Esa es la tasa de mortalidad. ¿Cuánto viven los peruanos? Así es, de acuerdo a la tasa, y además por zonas, algo que además yo en un proyecto de ley que presenté y ahí sigue ahí almacenado, es decir, la tasa de mortalidad en Lima o Miraflores nada tiene que ver con la de Angaraes. En Angaraes la gente se muere a los 52 años de edad. En Miraflores a los 70, 75, 80. O sea, es diferente. Entonces tú no se puedes aplicar la tasa a todo, una tasa igual a todo el Perú. Pues. Y por supuesto que existen personas que pueden llegar una de cada 1 millón a los 110 años, pero es una de cada 1 millón. Perdón, ¿no? Quiero precisarlo. Yo mandé una carta al INE y a la ONP para que me digan cuántos peruanos han llegado a 110 años. Y la respuesta fue uno. Y me dieron el nombre. Ya, ni siquiera uno. Ni siquiera uno de 1 millón, sino uno de 30 y tantos millones. Y a los 110 murió. Bueno, así estamos. Vamos a ver qué es lo que pasa con las AFPs y las reformas que se han emprendido ya en este gobierno que está de salida, con este Parlamento que también está concluyendo, ya concluyó sus funciones. Vamos a ver qué hace PPK, qué hace el Parlamento, que recordemos está bajo el control de Fuerza Popular, del Fujimorismo. Vamos a hacer una pausa, revisamos titulares y volvemos. Muy bien, estamos de regreso con las 5 de las 7 y el siguiente tema, la tercera noticia que comentamos esta noche con ustedes, con nuestros invitados, es el pedido de facultades legislativas que va a plantear el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski como, por supuesto, inicio de su tarea, como inicio de su gobierno. Han adelantado que evidentemente están referidas a economía, a seguridad, orden interno, también al tema al que le tiene un aprecio bastante marcado a PPK, el tema del agua, el saneamiento de nuestro país, pero también el tema de la corrupción. Las facultades evidentemente se suelen dar a los gobiernos de entrada para temas específicos, pero había un ambiente enrarecido porque evidentemente este gobierno no tiene mayoría en el Congreso, tiene una tercera minoría. Y había una situación ahí con Fuerza Popular que tiene una clara mayoría en el Parlamento que hacía difícil o en todo caso generaba incertidumbre. Parece que las cosas han cambiado al interior de Fuerza Popular por disposición de Keiko Fujimori, la presidenta del partido, y Héctor Becerril ha salido a decir hoy que si el pedido de facultades es claro y preciso respecto a qué se va a hacer, no hay problemas en otorgarlas. Entonces, bueno, tú que conoces el movimiento parlamentario, conoces a tus colegas, ¿cómo es esto? Yo creo que las cosas no pueden cambiar. Es decir, desde hace mucho tiempo, desde que se crearon las facultades delegadas en la Constitución del año 78 y se mejoraron en la del 93, siempre se le ha dado al primer gobierno, a los primeros meses del gobierno entrante, todo tipo de facilidades para que pueda desarrollar su programa de gobierno a través de decretos legislativos que van a servir muy rápido y que si saldrían por el Parlamento
pasarían pues por muchos matices y se demoraría mucho tiempo en salir. Se dio con Belaúnde el año 80 y se pidieron 250 decretos legislativos. Claro, había que adaptar las nuevas leyes a la nueva Constitución, pero también se dieron con García, con Toledo, con Toledo se ha Fujimori. recordado que incluso hubo una figura de un trabajo conjunto. Claro, claro. Es decir, claro. no se dieron las facultades legislativas como tales, pero se hizo un trabajo de los ministros con los congresistas en comisiones específicas y todo salía de Así inmediato, es. ¿no? Con Fujimori del 90 al 92 se le dio facultades extraordinarias a Fujimori también, a pesar de que no tenía mayoría. O sea, yo creo que eso siempre se ha hecho y nosotros como Acción Popular, que hemos sido gobierno en 3 oportunidades en el pasado, las hemos dado y las hemos pedido. Ergo, no nos podemos oponer, siempre y cuando, lógicamente, tengan algunos candados, porque también ha habido abusos. En el gobierno de García se dieron una serie de decretos legislativos para adaptar el Perú y la legislación peruana al TLC con Estados Unidos. Sí. Y en esas facultades extraordinarias se promulgó un decreto legislativo de la ley del notariado, que nada tiene que ver con el TLC. Nada tiene que ver. Se le sacó la vuelta. También, o sea que también hay sacadera de vuelta y eso no se va a aceptar ni permitir, a mi modo de ver. Bueno, Además, yo creo que tampoco va a ocurrir eso, ¿no? Porque a diferencia de otros casos en los cuales, como el primer gobierno del presidente Belaúnde, el primer gobierno de Alan García, en donde el partido de gobierno tenía, en el primer caso con alianza con el PPC, pero en el segundo Alan García tenía en ambas cámaras mayoría parlamentaria, no hay problema con lo que hagas, porque tu Congreso lo va a respaldar. Pero en este caso, el gobierno tiene que ser muy cuidadoso con aquello que contengan los decretos legislativos, en la medida que son normas que fácilmente pueden ser luego derogadas o modificadas por el Congreso, en la medida en que éste declara tendencia distinta del partido de gobierno, advierta puntos que no le son, digamos, favorables a sus intereses o a su modo de pensar. De tal manera que en este caso yo tampoco creo que vaya a haber ningún problema. Yo creo que el otorgamiento de facultades legislativas es difícil. Aquí tener uno siempre cuando viene al programa, uno habla con una especie de bola de cristal, ¿no es cierto? Porque es adivinar el futuro. Pero yo dudo que haya algún partido que le niegue las facultades legislativas solicitadas por el nuevo gobierno. pero también pero con la precisión de que yo no digo, concédanme facultades para legislar en materia económica, así, abierto o no, sino se ha dicho que tienen que ser acotadas para este tema específico y ese tema específico. Y lo están diciendo, por ejemplo, los congresistas de Acción Popular, y en este caso, Johnny Lescal, ¿no? Dice, en materia económica, perfecto, no hay problema, que nos precisen de qué se trata, porque si es para retroceder en el tema de las AFPs, no, por ejemplo, ¿no? Eso de ninguna manera. El tema de las AFPs, a mi modo de ver, no se puede tocar. O sea, se puede dar algún tipo de facilidades para que hagan unas propuestas a través de una comisión que me parece interesante, Sí. pero de allí a derogar, por ejemplo, sí, por las leyes que acabamos de aprobar, la ley de vivienda, que es fundamental para muchos peruanos que quieren una vivienda, y la ley del retiro, hay mucha gente que ya está retirando y que está feliz y contenta. Entonces, no, yo creo que eso no se puede hacer. Se puede mejorar el sistema, se puede dar otro tipo de facilidades, se puede... Pero eso está contemplado en la ley. Es decir, que cuando tú solicitas facultades, o no, o es cuestión de ponerse de acuerdo, de forma, no tú sé. planteas qué facultades tienes y qué vas a hacer con las facultades que estás pidiendo. ¿Qué vas a hacer? Y todo hay que precisarlo. Claro, si es muy gaseosa, nosotros tenemos que decirle, señor, le movemos su ley, mande usted algo más preciso. Ahora, es cierto que después el Congreso puede derogarla. Sí, pues, pero no es lo ideal. Lo ideal es que se sometan a lo que piden. Hacer y deshacer, no. Así es. Porque Claro, eso un poco, desgasta al gobierno y desgasta al Congreso también. Claro, un poco para evitar el desgaste, porque ya aprobar algo que genere incomodidad ya genera pues un desgaste del propio gobierno, va a generar seguramente de repente las citas de ministros, etcétera, y además va a generar ya los primeros enfrentamientos cuando al principio el piso debería estar parejo. No dudo que después no lo esté, pero al principio no creo que el gobierno se exponga yendo más allá, que no creo que lo haga de ninguna manera, de aquello que se está solicitando. Y sin duda estos temores, bueno, deben precisarse pues cuando se autoricen las facultades, que sea en aquellos temas y con aquellas especificaciones que no generen dudas en la representación nacional. ¿Qué otras cosas no se deberían tocar, por ejemplo, Mario, Víctor Andrés? ¿Y qué sí? Porque, por ejemplo, se dice seguridad ciudadana, pero se ha dicho hasta el cansancio de que en el Perú por leyes no nos quedamos cortos y que también se ha insistido en que por una ley
yo no puedo sacar una ley diciendo y que se acabe la delincuencia. Con una ley no se acaba la delincuencia. Leyes tenemos, lo que faltan es gente que conduzca instituciones de manera eficaz. Bueno, yo creo que lo que tiene que ver, es difícil decir en este momento, no se me ocurre decir qué cosa es lo que no se puede tocar aparte de lo que ya se ha aprobado. Pero en todo caso, y es cierto también en tema de seguridad, lo que tú dices es clarísimo. O sea, quien desarrolla la seguridad es el policía. No es una ley. La ley protege al policía y al delincuente de cualquier tipo de excesos o de los derechos que tienen uno y el otro para poder combatir la corrupción o el delito. Pero evidentemente la formación policial, la formación profesional es algo que corresponde a la escuela o al sector. Pero que va más allá, Víctor, antes. O sea, porque el tema de la seguridad, y en efecto, el primer elemento y a quien la sociedad le ha entregado ese papel, esa tarea de resguardar el orden público es la policía. Pero la policía dice, señores, yo capturo delincuentes y el Ministerio Público no los denuncia finalmente al Poder Judicial. O si los denuncia, el Poder Judicial les pone unas leyes, o les impone unas condenas muy, muy suaves, o finalmente los libera. O como hemos visto el último fin de semana en un reporte de Panorama, cuando cumplen peligrosos delincuentes, una parte mínima de su condena, obtienen una permuta del juez o el juzgado al que apelan y los mandan a su casa con arresto domiciliario. Y la policía dice, ¿y hacemos nuestra tarea para qué? Para que el total del sistema de seguridad nacional, Poder Judicial, el Ministerio Público, hagan su tarea. Es cierto también, es cierto que el Poder Judicial falla, por supuesto, y también es cierto que la policía hace a veces mal las cosas. Yo creo que habría que saber exactamente qué cosa es lo que está pasando, pero es parte del tema. El Poder Judicial ha condenado a Curry después de 10 o de 12 años. O sea, el Poder Judicial mal o bien funciona, tarda la justicia pero llega, y hay otra que a veces no llega. El Poder Judicial está muy desprestigiado, como lo está el Congreso y está por la policía también. Pero eso es parte de la reforma que tenemos que hacer desde el Estado, y es una reforma que tendrá que venir de la mano del Congreso, lamentablemente. Instituciones. Para muchos. Sí, yo quiero decir algo. Las personas hacen las instituciones. Pero aparte, lo que no debe creerse es que, digamos, buena parte de los problemas del Perú se van a solucionar con los decretos legislativos que se saquen vía facultades delegadas. O sea, simplemente las facultades delegadas, el uso de las facultades delegadas, es para imponer una especie de sello de agua de así va a ser mi gobierno. Este es el rumbo que quiero tomar porque estas son las medidas que para mí son sumamente importantes. Por aquí voy. Ahora, si eso implica que se vaya a encorsetar absolutamente al Poder Ejecutivo con una serie de especificaciones para que en esto no, eso implica en buena cuenta el contenido, un poco el contenido de los decretos legislativos. Yo creo que además nadie se va a exponer digamos, a un desliz grueso en temas de esta naturaleza. Creo que debe haber un acto de fe, porque de lo contrario se perdería esa confianza y caballerosidad inicial que debe existir en el comienzo de todo gobierno, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo es que esto ocurre finalmente, porque imagino que también en eso debe influir precisamente la designación del primer gabinete, ¿no? Exacto. Le están pidiendo al Congreso un gesto democrático y de apertura y de confianza, lo dices tú muy bien, de conceder facultades para facilitar las cosas al inicio de este gobierno. El gobierno debe también dar un gesto y decir, miren, este va a ser mi jefe de gabinete y este va a ser mi Consejo de Ministros. Es claro. Es decir, si tú vas a poner a una persona, a un ministro provocador y que está peleado con alguna fuerza política y va a pedir facultades delegadas, es muy difícil que se la den. Pues. Es una cosa elemental. Que le pidan a Cateriano que se quede, ¿no? Sí, pues, o a Urresti, que vaya ministro del Interior y que pida facultades. Bueno, pues eso va a ser casi imposible, ¿no? Bueno, vamos a ver qué gestos se intercambian en este tramo importante para nuestro país, porque estamos estrenando el día 28 de julio, pero el 10 vamos a conocer qué equipo va a acompañar a PPK en su primer tramo de gobierno. Estamos estrenando pues en nueva administración todos los peruanos. Una pausa, regresamos de inmediato. Bien, estamos de regreso con las 5 de las 7. En este tramo final vamos a revisar cuál es el panorama que le deja Ollanthumala, del presidente de la República saliente, a Pedro Pablo Kuczynski. Y desde la Defensoría del Pueblo, desde las organizaciones, las entidades que monitorean los conflictos sociales en nuestro país, se dicen que el panorama no es para nada bueno. Son más de 200 conflictos sociales
activos los que, y otros muchos más también ahí latentes, los que deja esta administración. Así está nuestro país y lo más complejo son los que nos llevan a la minería, al desarrollo de los grandes proyectos mineros, ¿no? Tía María en Arequipa, en Las Bambas en Apurímac. José de Chávez, por ejemplo, y otro más le dicen al PPK, no insistas de entrada con Tía María. Bueno, yo no sé esa lista cómo se ha hecho y qué sustento pueda tener. 200 conflictos es mucho, es muchísimo. A mí no se me ocurre pensar en más de 20, digamos. Claro, estoy lejos del tema, pero 200 me parece mucho. Y en todo caso, la pregunta es, ¿la Defensoría del Pueblo solamente está preparada para mapear el asunto? Si para solo monitorea. Solamente no resuelve. O sea, debería eso está en manos de... Bueno, pero debería proponer, o sea, ¿para qué está? ¿Solamente para tomar una radiografía, una fotografía por afuera? No, pues, debe hacer un tipo de recomendaciones, debe estar atrás Siempre de va acompañado de eso, tengo entendido. No sé si en el caso de los conflictos también. Pero ha debido decirlo en su momento y insistir, y si ellos no pueden solucionarlo, recomendar cómo solucionarlo. O sea, yo creo que ellos deben tener una actitud de mayor actividad, proactividad, que estar sentados en el escritorio viendo qué está pasando al frente. Y así hay una pelea, pero yo no me meto. No, pues yo creo que la Defensoría del Pueblo es más que eso, es defender al pueblo y a los intereses del pueblo y así es más activa. O sea, no es estar sentado y tomar fotografías, no son fotógrafos de la realidad. Tienen que ir a tocar a la puerta a la PCM, en principio. Por supuesto que sí. Miren, hay un problema. Y además muchos problemas dependen del gobierno central y muchos de los gobiernos locales. ¿Qué hace la Defensoría del Pueblo? Que ahí tendrían que, digamos, resolverse, desactivarse antes de que cobren Bueno, yo creo que esa es su labor. O sea, la Defensoría del Pueblo se ha creado para eso, no simplemente para hacer un registro de la cosa que existe. Para eso están otros observadores, ¿no? Ellos no son observadores, pasando. Ellos deben ser más proactivos. ¿Y cómo hemos llegado a este panorama? Bueno, en realidad habría que ver también cuáles son los números. Yo no tengo esos datos, pero habría que hacer una comparación de cuál es el número de estos conflictos sociales en relación al término de gobiernos anteriores. Es decir, de repente estamos mucho peor, han bajado, o de repente estamos mejor, no lo sé. Pero lo que sí, de hace 20 años. O de repente son los mismos. Sí. Claro, ahora, es verdad que este gobierno, por lo menos en los conflictos sociales más emblemáticos, ha tenido una política muy errática en el tratamiento, ¿no es cierto? Empezamos con Conga y empezamos mal, ¿no? Empezamos por Conga, empezamos mal. No se trató el tema con continuidad, digamos, y efectivamente no hubo un trato de la mejor manera respecto a ese problema. Pero acá hay otro tema que es indisolublemente ligado al anterior, y es que habría que preguntarse también en qué medida. Pues claro, como decía Víctor Andrés, o sea, hay conflictos que uno no los percibe, que efectivamente pueden ser conflictos menores, ¿no es cierto? No emblemáticos. Pero la pregunta es, de esos conflictos emblemáticos, ¿cuántos tienen solución? O sea, digamos, o si la solución pasa por la abdicación del Estado, o si la solución pasa por la abdicación de la inversión. Tira la toalla. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos viendo en muchos de estos casos es que no existe ninguna posibilidad de diálogo. O sea, digamos, hay otros en los que sí, efectivamente, se pueden tender puentes y todo. Porque, Mario, tenemos que ser claros también en un tema. Evidentemente hay una situación de afectación de los derechos o las expectativas de ciertas comunidades y la afectación de algunas áreas geográficas, pero no podemos ser ciegos y negar que hay un claro interés político bien organizado por frenar esas iniciativas. A eso iba, es que no solamente hay las legítimas reivindicaciones populares, sino que además estos conflictos, o muchos de estos conflictos, tienen un clarísimo respaldo de fuerzas políticas determinadas, y eso lo sabemos todos. Entonces, ahí viene el tema, o sea, ¿esto acaso no pasa también por una discusión política a nivel nacional? O sea, ¿por qué ver el conflicto social específico solamente como el conflicto de los pobladores? Claro, además, ¿por qué no verlo como un necesario diálogo de las fuerzas políticas detrás que representan legítimamente a esos pobladores y los demás partidos políticos? Digamos, eso es, creo yo, no actuar tras bambalinas o no tratar de esconder la realidad de esos verdaderos problemas. Muy bien, por ahí ¿crees tú que va la cosa, Víctor Andrés, también? Sí. O como se ha propuesto en algún momento, mira, escoge bien qué batalla vas a pelear. Claro. Estas ya están perdidas, pero las otras vamos con todo. Hay problemas que se pueden solucionar y hay problemas que los soluciona el tiempo
y otros que nunca se solucionan. ¿No? O sea, eso es clarísimo. Y yo empezaría por los que se pueden solucionar. ¿Cuáles son? No lo sé, esos 200. Pero digamos, no hay esa clasificación. Pero, por ejemplo, en lo que representa una inversión mayor, que algunos dicen podría haber sido 1 o hasta 2 puntos por ciento del PBI, del crecimiento de nuestro país en materia económica, si se hubieran puesto en marcha Tía María y Las Bambas. Tía María es complicado, Las Bambas yo creo que todavía puede... Las Bambas es un tema muy manejable, sí, muy manejable. Tía María es, bueno, el que Conga... se supone que Las Bambas no tenían problemas en principio. Así es, pero es poco lo que se requiere y ahí puede haber diálogo, y de hecho el diálogo no se ha roto todavía y se puede hacer muchas cosas. En el caso de Tía María, bueno, hay que dar una solución. La solución es traer más agua del mar o de otra parte, pero no del río Tambo, así de simple. Y el componente político que decía Mario. Porque se ha ofrecido hacer el agua, pero dijeron, no, pero el agua no la tiene que hacer el gobierno, tiene que hacer la empresa privada. Y ahí te das cuenta que hay un interés político. De acuerdo, pero finalmente, ¿qué interesa? Pero por eso. La plata sale siempre del mismo bolsillo, pero o vía impuestos, pero o vía esa era la oposición que se hacía al desarrollo de esa... Pero yo creo que es un tema que se puede solucionar y Kuczynski ha ofrecido ir y sentarse ahí las horas que sean necesarias en Dina María y sacar adelante el problema. De hecho, que si la gente dice que no. Bueno, pero que haga el esfuerzo. Yo creo que tiene que hacer el esfuerzo. De convencer a la gente. Claro. Yo creo que al final, esa es su tarea. Si se ofrece no tocar el agua del río Tambo, estoy seguro que la solución y no afectar las áreas de desarrollo agrícola. Exactamente. Que ese es el conflicto ahí. Exactamente. Inclusive trayendo agua de fuera o del mar o de otras lagunas que hay atrás de la cordillera. ¿Sabes cuál es el problema ahí? El problema ahí es que para mucha gente eso implica que no se haga nada. Sí. Y el nivel, la cosa ha llegado a tal nivel que yo veo una solución eventual de ese proyecto en el tiempo, sí, ¿no es cierto? Pero eso en el tiempo puede trascender incluso más de un periodo de gobierno. Pero Mario, Kuczynski ha ganado en Tía María, ha ganado en Cocachaca, eso es verdad. Ha ganado en Mollendo con un 70%. Tiene legitimidad para intentar hacer algo. Exactamente. Algo que no pasa en otras zonas conflictivas. Ahí ganó con 75%. Claro, y eso lo puede ayudar mucho. No, claro. Bueno, el último tema propuesto para esta noche no es un tema de conflicto, felizmente. Es más bien una situación que le da un valor agregado, vamos a ver de qué magnitud, a Machu Picchu, ¿no? Nuestra joya en materia de turismo, en materia de imagen como país. Estamos, por supuesto, queriendo que eso se amplíe a muchos otros espacios turísticos que tenemos, pero se han descubierto hace algunas semanas, hace algunos meses, pero ya está confirmado, unas pinturas rupestres, una particularmente de un espacio, de una roca, dentro del Parque Arqueológico de Machu Picchu. Y bueno, eso se suma a otros elementos similares que ya estaban registrados, pero que también dan cuenta de una actividad y presencia pre-inca en la zona. Nos felicitamos. Bueno, sí. ¿Cómo sacarle una utilidad a eso? Bueno, en Machu Picchu es una caja de sorpresas hasta el día de hoy. Se ha descubierto hace más de 100 años el libro de Irán Birjan, Una ciudad perdida de los incas, que se pensó que era pues todo, ahí estaba todo. Con el tiempo se ha demostrado que hay muchas cosas diferentes que cambian y se complementan. Es una ciudadela hecha por Machu Picchu, Machu Picchu hecha por Pachacútec, otros dicen que no, que fue antes. Y hay unas tumbas, y hay unos... En fin, pero yo quisiera rescatar a Pachacútec. Pachacútec está en Lima enterrado. Pachacútec, Huayna Cápac y 3 collas fueron traídas por el virrey Toledo en 1580 a Lima, porque para evitar la idolatría de estas momias en el Cusco, y las enterraron en el hospital de San Andrés, que después se convirtió en el convento de San Andrés, que hoy está abandonado en poder de la Beneficencia Pública de Lima, en el RIMAC, perdón, en los barrios altos, en la Plaza Italia. Ahí está Pachacútec. Allí, según las crónicas y según Ribagüero, José Ribagüero, están enterrados ahí esas 5 momias. Hay que buscarlas. Le daría un valor enorme también. Y Pachacútec es el gran inca. Claro. El gran inca. Entonces, estamos preocupándonos de unas pinturas rupestres que creo que son muy importantes también. Pero tenemos otro descubrimiento. Pero tenemos acá, a las puertas del Palacio, un descubrimiento que hacer. Bueno, no, simplemente este descubrimiento es una muestra del potencial arqueológico e histórico
inagotable del Perú, ¿no? Y qué bueno que ello ocurra y de seguro va a seguir ocurriendo como lo hemos visto con tantos descubrimientos en las últimas décadas, ¿no? Vamos a tomar la idea de la Claro, propuesta. hoy día con la metodología tan moderna que hay, con los rayos, Ultra X, qué sé yo, se puede descubrir todo. Los satélites ahora se pueden explorar las selvas. Y lo que hay debajo de la selva, en el subsuelo, en regiones a las que no puede acceder. En los años 30 se pusieron ahí unos hombres de pico y lampa para poder cavar y encontrar, y no encontraron nada, pero pico y lampa. Los años 30. Yo creo que ahora podemos hacer algo mejor. Claro que sí. Vamos a ir detrás de esa propuesta de Víctor Andrés García Belaúnde, que la lanza aquí en las 5 de las 7. Bueno. Muchísimas gracias, caballeros. Sí, Ricardo, gracias. Hasta aquí las 5 de las 7. Muchas gracias por su compañía. Viene el gran resumen de la hora, vienen los titulares y luego el noticiero de RPP Televisión con Catherine Donaire y Armando Canchaño. Buenas noches. Oye, dice